Hola, hola. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Bien. Vamos a buscar a alguien. Ahora sí, ¿cómo les va? Hola. Bueno, el primero que saludo es Fer Urtext. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a buscar a la doctora Elizabeth Márquez. Hoy va a estar muy interesante este vivo, así que la voy a buscar a ella, la vamos a invitar. Doc, Eli, aquí está. Listo. Bueno, ay, ¿por qué no la puedo invitar? Ahora sí. Ya somos un montón. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, vamos a ir adelantando un poco de qué se trata el vivo de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Seguramente muchos escucharon que hubo un informe por parte del Ministerio de Salud y hay un artículo además muy interesante que habla de cuál es este informe, digamos, que fue solicitado por la doctora Elizabeth Márquez, que tiene que ver con la obligatoriedad o no del barbijo en la vía pública y en distintas situaciones. El diario La Prensa, en su portal web, hace 2 días, un artículo escrito por Agustina Sucri, bien digo, viene escribiendo artículos muy interesantes esta periodista. En este caso, en el diario La Prensa, se publicó justamente el titular, dice, el Ministerio de Salud de la Nación se deslindó de responsabilidad ante el uso obligatorio del barbijo. Así que frente a esta situación es que vamos a hablar justamente con la responsable de este informe, que es la doctora Elizabeth Márquez, y les voy a ir anticipando, digamos, mientras que ella este, está por conectarse, lo que dice el informe. Presten ustedes atención. A pesar de que los gobiernos de Capital Federal y las distintas provincias establecieron el uso obligatorio del barbijo, del tapabocas, en diversas situaciones e incluso se ha impuesto esta obligatoriedad a los niños cuando asisten al colegio, a la escuela, a partir de los 6 años, ahora el Ministerio de Salud de la Nación aclaró que desde esa cartera solo han emitido recomendaciones sobre la utilización del barbijo, es decir, nunca hubo un carácter obligatorio. Así que frente a esta situación, entonces, qué mejor que hablar con los protagonistas, ¿no? De, de esta situación, de esta historia. Eh, si es obligatorio, si no es obligatorio, perdón, según lo que dice el Ministerio de Salud, entonces, cómo comportarnos y cómo seguir adelante con nuestras vidas, es decir, cómo nosotros hacemos uso de nuestros derechos, ¿no? Vamos a ver si la doctora ya está en línea, porque quiero que hable ella principalmente, antes que nadie, porque justamente ahí me está por responder en WhatsApp, un segundo. Ahí está, ya te conecto, Doc, un segundo. Ahora sí, te vi. A ver si se conecta. Vamos a ver si la tenemos. Hola, Ahí va. Sí. hola, Bueno, bien, ¿cómo estás? doctora. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bueno, Bien, más o ¿vos? menos ya muy Bien, bien, muy contenta de este vivo bien. porque tuvo mucha repercusión y vos sabés Sí, mejor que yo, ¿no? Lo que sucedió con todo esto. Voy a sí, hacer una breve introducción y ya arrancás vos con lo tuyo. Según el artículo de la prensa, reitero el nombre de la periodista porque viene escribiendo muy buenos artículos, Agustina Sucri. Ella hablaba de toda esta cuestión de lo que el Ministerio de Salud informó. Y además ella dice que por el pedido de informes
que había sido solicitado por la abogada Elizabeth Márquez, que es quien está aquí con nosotros, junto a otros 33 colegas y ciudadanos de distintos puntos del país que integran el colectivo Amparazo Nacional. En concreto, dice el artículo, ante el punto 4 del pedido de informes que plantea, indique si considera que la imposición del uso del barbijo y o similares, tapabocas, mascarilla, etcétera, etcétera, y la cartera, si tiene que ser, digamos, obligatorio o no, ¿qué respondió el Ministerio de Salud? Así que, ¿qué respondió? Doc, te escuchamos ahora. Mirá, Y así perdón, todo, para que vos nosotros, sabés cómo nos gusta. primero que nada, no puedo dejar de decirte, y así como se lo dije justamente a tu colega, que esto es un trabajo grupal muy importante. Yo resulto ser quizá la más cara dura, y por eso me ven y hablamos, y bueno, un poquito, pero realmente hay abogados excelentes, somos casi 40 abogados, 40 y pico o más quizá, en todo el país que estamos trabajando muy duro en esto, y la gente que se nucleó en este grupo, Amparazo Nacional, que es muy importante, también se está recibiendo, la verdad que tengo que decir que hay un montón de asociaciones y agrupaciones que están empezando a coordinar las acciones con nosotros, o sea, nosotros emitimos algo y, pues, no sé, por ejemplo, con Uvive lo hace, que también hace Claro. poquito me integré allí, estoy muy contenta, o sea, estamos empezando a interactuar todos, porque acá tenemos que estar todos juntos para estas cosas, porque primero Claro. porque nos afecta a todos, ¿no es cierto? Esto no lo quiero dejar de decir porque me parece que hay que valorar cuando las cosas se hacen en grupo bien, hay que decirlo. Ahora cuando hacemos cosas mal, bueno, hay que decirlo también, pero si se hacen bien hay que O hay que destacarlo. irse. Claro, hay que quedarse trabajando si esto es correcto. Bueno, Bueno, sí, este informe, contanos entonces cómo fue todo. bueno, todo empezó con el tema de, por supuesto, de empezar a ver qué es lo que realmente había de científico o probado o realmente estudiado desde el gobierno para esta imposición de los barbijos. Toda la inquietud comenzó con los niños, evidentemente todo empieza un poco a recrudecerse cuando los chicos están obligados a ir a la escuela, ¿no? Con el barbijo y estar hasta 4 horas con el barbijo. Está bien, hacen sus pausas, pero son niños muy chiquitos, del jardín, de 5 años, algunos 4, que están con el barbijo. Entonces empieza a haber como una inquietud muy grande en toda la población, y eso nos llevó a hacer este pedido de informes, en donde, bueno, entre otras cosas, le preguntamos el fundamento científico. Para decirlo de una manera sencilla, se le aportaron algunos estudios sobre los que nosotros estábamos trabajando, los pusimos a disposición para ver si ellos habían sabido o habían tomado contacto o habían analizado estos informes que hablan de que algo no estaba bien, que hay algo que estaría Y faltando como una pata, el ¿no? pedido se hizo al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Sí, lo mandamos al Ministerio de Salud de la Nación primero, pero, por ejemplo, los de Capital Federal mandamos algunos a la ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Salud de la ciudad, y, por ejemplo, hoy me informaron que aparentemente va a llegar la contestación de la provincia de Buenos Aires, porque también lo Ah, mandamos, o sea, los que son de es provincia lo decir, mandaron, estamos se mandando mandó en todo el país. informe la Nación a Cava, a Provincia de Buenos Aires Sí, y el y en resto de otros la lados provincia. también. También estamos generando esa red justamente para que todos pidan. Hoy me llamaron también que van a pedir en Salta, en Jujuy y en 4 o 5 provincias más. En poco tiempo vamos a tener el informe, o sea, de acá a 15 días, si las cosas salen bien, deberíamos poder tener un informe de un paneo de todo el país para poder entender cómo se están manejando a nivel federal y a nivel local, ¿no es cierto? Claro. Con este tema de Bueno, los entonces barbijos. vayamos primero por el Ministerio de Salud, que es el que ya tenés en mano, ¿no? La respuesta. Claro. ¿Cuándo pediste el informe y Este cuándo te informe se habrá respondieron? pedido hace un mes, como mucho menos, 20 días, entre 20 días y un mes. En días hábiles, serían 15 o 20 días hábiles. Como vos bien dijiste, la primera respuesta que nos... Hay muchas respuestas, porque el pedido de informe era bastante suculento, pero hay algunas respuestas que se destacan, y esta creo que fue la que generó más
impacto, ¿no?, en toda la población, en todos nosotros, que me gustaría leértela, es muy chiquitita, son 2 renglones, donde dice el Claro. Ministerio de Salud. Resulta importante aclarar que la recomendación del uso del barbijo o cualquier elemento similar para tapar nariz y boca no significa ninguna imposición, ni reviste apercibimiento si no se realizase tal como puede verse en el decreto 260 del año 2020, en cuyo artículo 2 se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y en el marco de la emergencia declarada a disponer de las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica a fin de mitigar el impacto sanitario. La parte central es cuando dice que no reviste ninguna imposición, ni tampoco reviste ningún apercibimiento si no se realizase. Entonces, esto, si nos detenemos, o sea, son 5 renglones que dicen mucho. Y lamentablemente voy a tener que explicar un poquito algo que tiene que ver con nuestro sistema jurídico para que realmente este vivo sirva, Vero, para que la gente salga y diga, claro, tenemos esta situación y hay que entender, porque las preguntas que me están llegando, imagínate, son, bueno, listo, doctora, no usamos más el barbijo, no, espérense. Vamos de a poco, vamos a entender en lo posible, tratar de transmitir claramente cuál es la situación, qué es lo que significa este informe, cuál es la consecuencia jurídica de este informe y cuáles serían los pasos a seguir que todavía no están definidos. Eso ya voy a hablar por mi cuenta y por mi orden de lo que yo estoy comenzando a pensar y creo que, bueno, algunos colegas vamos a ir armando una estrategia. Pero en Bien, principio, obviamente, te tengo que decir que, como ya sabemos, nosotros tenemos un sistema legal, ¿no?, que está integrado, por supuesto, por la Constitución, todo ese bloque constitucional internacional, que son esos convenios internacionales de los que siempre hablamos, de derechos humanos, ¿no? Pacto de San José de Costa Rica, el de los derechos del niño, hay un montón de convenios internacionales que forman parte también de nuestra Constitución, y pues bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, de ahí para abajo, tenemos las leyes del Congreso, pero también, en sentido material, la ley no es nada más la que hace el Congreso, sino que las leyes pues, son todo ese tipo de normas, ¿no es cierto?, genéricas, que no se sabe a qué cantidad de gente se van a aplicar, y que se hacen justamente para generar una igualdad, que se aplique a todos por igual, y no generar una distinción, ¿no es cierto?, sino que la ley se caracteriza justamente por generar igualdad, por eso se aplica de manera igual, e igualitaria entre todos. Entonces, dentro del concepto de ley también entran otros tipos de normas que no necesariamente son las leyes del Congreso. Por ejemplo, son las leyes que emiten las legislaturas provinciales. Como ustedes saben, las provincias también dictan leyes, ¿no es cierto? Y por supuesto también la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, también dicta leyes dentro de la legislatura porteña. O sea que en realidad, como fuente normativa, además de la Constitución y todas las leyes del Congreso Nacional, que rige todo el ámbito de todo el país, tenemos 23 jurisdicciones, que son las provincias que emiten leyes, más la ciudad, serían 24, o sea, tenemos fuentes normativas diversas. Yo creo que este dictamen, no creo, este dictamen es también una pieza legislativa, porque en el sentido material también se entiende por leyes, no solo la ley en sentido estricto dictada por lo que sería el organismo o el órgano del Estado, Congreso o legislatura, sino que también los dictámenes, los protocolos, ¿cierto?, los informes, o sea, en sentido material, esto también es una ley, ¿no es cierto? O sea, es algo muy importante porque es el ministerio que justamente lo que emite el ministerio también es obligatorio para los ciudadanos. El carácter de obligatoriedad es lo que lo transforma materialmente en una pieza legislativa, digamos, ¿no? ¿Y por qué explico esto? Porque esto está emitido por el gobierno nacional. Este dictamen es del gobierno nacional, es una interpretación que ellos le están dando a los decretos anteriores donde se decretó la pandemia, el 260-2020 y subsiguientes. Entonces, es muy importante que entendamos que esto, por supuesto, tiene un alcance federal, quiere decir en todo el país. Esto sería una interpretación para todo el país. Ahora, ¿qué ocurre? Acá viene el problema, o sea, dicho esto, que estamos en presencia de una pieza legislativa, quiere decir que yo puedo considerarla obligatoria, ¿no?,
porque me está dando una explicación de un decreto que es obligatorio, que es el decreto que decretó la pandemia. ¿Qué pasa con las provincias y la ciudad de Buenos Aires? Bueno, las provincias y la ciudad de Buenos Aires fueron dictando también sus normas en épocas de pandemia. Dentro de esas normas tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es el caso que yo conozco un poco más, porque soy ciudadana de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires dicta las normas, ¿no? Por ejemplo, para que los chicos vuelvan a la escuela, y dicta el protocolo, ¿no? Para volver a la escuela. El protocolo, en sentido material, también es una ley, ¿sí? El sentido material es una ley, porque es obligatorio. Obviamente que el sentido material nada más, yo no quiero decir que sea justo o injusto, ¿sí? O que sea constitucional o no, simplemente digo que es algo que es de carácter obligatorio. Los protocolos, esto se puede ver, hay tesis doctorales donde explican este carácter obligatorio de este tipo de normas, ¿no es cierto? Entonces, acá viene el gran problema. Ciudad de Buenos Aires, alejándose de esta interpretación que hace el Ministerio de Salud de la Nación, le impone el barbijo a los chicos, por ejemplo, para ir a la escuela. Impone el barbijo en un montón de situaciones para la vida cotidiana. Y no es el barbijo, es el tapabocas, porque esto también el informe se encarga muy bien de distinguir entre un barbijo, que es un elemento médico, de algo que no lo es, que es nada más algo doméstico y algo de uso, digamos, particular y doméstico. Esto es muy importante también, ¿eh? Porque cuando hablamos de tapabocas no estamos hablando de algo, conforme surge este informe, que también eso fue un motivo de gran conmoción, donde sepamos realmente el efecto de utilizar un tapabocas que no sean el N95 o el tapabocas quirúrgico, que ya están estudiados. Claro. Bien, hasta acá, ¿cómo voy? ¿Voy Muy bien? bien. Hasta acá muy bien. Entonces se establecen a través de estos decretos la obligatoriedad de hecho, digamos, después se puede discutir si el decreto tiene más valor que una ley, pero estamos hablando de las cuestiones prácticas. Ahora, Exacto, el informe que te envía Nación, me quedó claro sí, de la ciudad autónoma, pero el informe que te envía Nación, sí. ¿qué es lo que dice? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? No, dice que no, que es simplemente una recomendación. El gobierno nacional lo que hace es, en este informe, decir que ellos lo único que hicieron fue emitir una recomendación, ¿no? Y que esa recomendación de ninguna manera es obligatoria y que menos puede traer aparejada una sanción por su incumplimiento. Entonces, esto sería Y te como hago para una nosotros, preguntita, dice que no es obligatorio sí, en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, es decir, adentro de un supermercado, en la no calle, distingue, ¿dónde no es obligatorio? no distingue. Dice No distingue. directamente que es una recomendación. O de barbijo o cualquier elemento similar, ¿eh? O sea, justamente te pone barbijo, quiere decir tapabocas. Y no hay ninguna Sí. imposición, y no reviste ningún apercibimiento en caso de no realizarse. Entonces, esto sería como una directriz que emite, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, en el sentido de, bueno, no es obligatorio y no te pueden aplicar una sanción. Ahora, Mm, esto entra en colisión directa con lo que estamos viviendo todos, que es todo lo contrario. Realmente claro. es lo contrario. Y ahora no tanto, pero vos circulabas por algunas calles los primeros días de marzo, allá por 2020, y te decían subas el barbijo, tápese la nariz. O sea, había un control cuerpo a cuerpo de los centímetros que tenías puesto el barbijo. Ahora cambió un poco, pero realmente fue muy intenso lo que hemos vivido, la persecución por el barbijo. Entonces, Sí. viene esto y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente han compatibilizado entre nación, provincia y ciudad? ¿Qué es lo que han acordado? ¿Qué es lo que realmente están haciendo con la salud pública? Porque si yo recibo este informe contundente, no es obligatorio, es una recomendación. Y de repente, todo lo que vemos, lo que está pasando en algunas provincias, en Chaco, es obligatorio en la calle, ¿eh? Sí. Permanentemente lo tenés que tener. Sí. Bueno, vos sabés lo que está pasando en Formosa, yo no te tengo que explicar las Sí. consecuencias, no solo de lo dijo, sino de un montón de normas, ¿no es cierto? Que en realidad, a la luz de esto, yo diría que tenemos que empezar a preguntarle al gobierno nacional, bueno, a ver, explíquenos el alcance que usted interpreta la DISPO, la ASPO, todo, porque realmente Sí. empezamos a observar como que hay una diferencia muy brutal
entre lo que el gobierno nacional dice a lo que se ha aplicado. Entonces, entran en colisión Y estas normas, ¿no? entonces, justamente con este choque, ¿no? Como que Sí, se una información cruzada incluso por las mismas autoridades, ¿no? Porque a vos el sí, informe de Ministerio de Nación te dice que no es obligatorio, que es una recomendación. Entonces, si es una recomendación a nivel legal, que alguien te recomiende algo, ¿qué significa? ¿Que podés hacerlo o no? Es así de simple. sí. La palabra recomendación creo que no merece muchas explicaciones. Es una Entonces, recomendación. Y frente a más, si este, dijera solo eso, yo no lo interpretaría, hay que ver cómo lo interpretas, pero dice que no reviste ningún apercibimiento si vas a realizar y te lo aclara, se toma el trabajo. Es más, te quiero decir algo a nivel interpretación global de este informe. Nadie le preguntó al ministerio esto que le está contestando. Nadie. Simplemente nosotros le hablábamos de la obligatoriedad que había en las ciudades, en todos lados. Y me dice, ese momento, me está preguntando algo, pero yo nunca dije que era obligatorio. Es como que, ¿no? Esto, este claro, gesto clarito, clarito. que ¿Por es qué? lo Porque mismo que uno puede ver en los boletines oficiales de la Organización Mundial de la Salud, donde también lo recomiendan, pero no dicen bajo ningún punto de vista que sea obligatorio, y o sea, además hablan también de los aspectos perjudiciales, digamos, del barbijo, que como vos bien decías, cuando es quirúrgico todavía, vaya y pase, pero por lo general las personas usan un trapo en la nariz y en la boca que guardan en el bolso, en el bolsillo, etcétera, etcétera, cuando no lo utilizan. Yo acá tengo parte de la respuesta que te dio el ministerio sí, y textuales palabras. También resulta importante aclarar que la recomendación del uso del barbijo o cualquier elemento similar no significa ni posición ni reviste apercibimiento, sino se realizase tal como puede verse en el decreto 260/2020. exacto. Frente a mí muchas personas me preguntan y me dicen que en el trabajo los obligan a tener el barbijo puesto durante todo el tiempo. Y esto les genera a veces dolores de cabeza y a veces el malestar de estar con algo en la cara durante mucho tiempo en una oficina, haciendo a veces incluso tareas operativas que tienen que ver con las fábricas, ¿no? Los operarios que están con los barbijos durante toda la jornada laboral. ¿Puede un empleado, un administrativo, un operario, puede llevarle esto a al departamento, si es que existe, ¿no? Normalmente las empresas tampoco lo tienen, pero puede solicitar que por favor se revean para no entrar en choque, porque uno entiende que las personas no tienen ganas de estar peleándose todo el tiempo, pero sí Por tienen supuesto. ganas de que se empiecen a respetar sus derechos. Con este simple artículo de la prensa, ¿no pueden pedir que se revean las medidas dentro de cualquier institución? Bueno, mira, el camino recién empieza. Yo entiendo y no puedo dejar de decir que nos da orgullo haber conseguido esta información muy importante para nosotros, para que vayamos entendiendo cómo funcionó todo esto, porque realmente no creas que a mí no me sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo. Y eso que estamos todo el día leyendo resoluciones, sin embargo, nos sorprendió la, la- cómo fue llana la respuesta y directa. Ahora, esto no significa de ninguna manera que exista una derogación de todas las demás normas que imponen el uso del barbijo. No. Es más, sí tengo que decir que nosotros, como hemos pedido otros informes en otras jurisdicciones, queremos ver qué nos dicen. Porque nosotros no es que nada más le preguntamos por qué lo hizo obligatorio, queremos saber qué estudios científicos avalaron esa obligatoriedad, ¿sí? Como por ejemplo acá el Ministerio de Salud dice que los N95, los quirúrgicos, pueden utilizarse los N95 durante 7 horas, ¿sí? Y hasta 15 días, ¿no? Y después hay que renovarlos. Y que la efectividad es un X%, o sea, está todo estudiado el N95. Cuando le preguntamos del tapaboca casero, te dicen, no está estudiado. O sea que en realidad esto yo creo que se va a repetir en todos los informes, porque no creo que el gobierno de la ciudad haya estudiado uno por uno todas las telas con las que la gente se puede hacer un barbijo y ver si se lo hace por acá, por acá, por acá. O sea, la efectividad de un barbijo es algo muy científico, ¿no? Es un elemento médico. Entonces, Sí, sí. ¿qué pasa? Nosotros recién cuando tengamos esos informes, vamos a poder plantear dos cosas. De esto ya te habló como Elizabeth Márquez, no te hablo ni como
los colegas litigantes, ni te hablo como amparazo nacional, Elizabeth Martín, ni idea, ¿no? Yo quiero ver los informes. Entonces ahí voy a poder ver dos cosas. Primero, la legitimidad de esa obligatoriedad decretada por la Ciudad de Buenos Aires. Si realmente estaba, porque algo que yo te quería explicar, que voy a hacer un paréntesis acá, está resuelto en la Constitución qué pasa en caso de colisión de normas. No es algo que es la primera vez que ocurre. Hay muchas veces que las normas colisionan, las normas federales con las normas locales de las provincias y de la ciudad, y la Constitución tiene una solución para esto, que siempre, siempre va a ser acudir ¿a qué? A la Constitución Nacional. En este caso, a la Constitución y a este plexo normativo internacional de derechos humanos que nos van a dar el parámetro, ¿no? De cómo tenemos que interpretar esa colisión de normas. O bien la nación está excedida o no, o la ciudad está excedida o no, pero digamos, no puede haber dos resoluciones para la misma problemática, salvo que haya distintas situaciones. Entonces, en ese caso, siempre la Constitución nos invita a tener en cuenta su principio. ¿El principio qué? El principio protectorio de la persona humana, de sus libertades, de su salud, de su integridad física, psíquica, ¿no es cierto? Entonces, ese parámetro es el que nosotros, cuando nos contesten de las provincias, vamos a ver si las normas locales son inconstitucionales. Y es más, con este antecedente de naciones, como que ya tenemos un gran avance para decir, bueno, mire, el gobierno federal, que es el que reguló o que dictaminó, ¿no es cierto?, decretó la pandemia, está diciendo que no es obligatorio y usted quizás se excedió, ¿no es cierto?, se excedió y avanzó sobre las normas constitucionales. Esto es lo que vamos a tener que hacer, pero recién con el informe en la mano, ¿no es cierto? Recién Pero, decías que perdón, les habían pedido. Ah, sí, 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 sí. no, te contesto la pregunta de la gente que te hace. Por supuesto que ustedes pueden imprimir la nota, por supuesto que ustedes tienen disponible el informe y lo pueden acercar a donde sea, porque esto lo que sí está generando, y esto es una cosa que te voy a contar, primicia, Vero, que A ver. la gente ya lo llevó a las escuelas, ayer, antes de ayer, la semana pasada, lo empezaron a llevar a las escuelas, a los trabajos, y ya se formaron sumarios en las escuelas, los rectores, los docentes, como yo digo, gente de bien, porque no creamos que el rector quiere que tu hijo esté con el barbijo porque quiere que tu hijo tenga un problema. La gente recibe órdenes y cree que la persona que te está dando la orden está haciendo las cosas bien. Ahora, ante esto, ¿qué hicieron? Formaron legajos y lo están remitiendo todos a la subsecretaría de las distintas subsecretarías de educación, lo están remitiendo a las supervisiones de las escuelas con un informe que el padre le trajo este informe del ministerio. ¿Qué hacemos con la incompatibilidad entre este informe y Aquellos esta... papás, porque es Sí, muy importante esto que estás diciendo, Eli, sí, aquellos papás que están muy angustiados porque no quieren que su hijo vaya con un barbijo al colegio, pueden agarrar este informe, incluso el artículo de la prensa, porque me imagino que el sí. artículo es bastante claro, es muy bueno el Sí, el artículo. informe es más contundente, ¿no es cierto? Porque el informe, ahí vas a tener Pero todos los creo que datos. está el link de, ahí está, respuesta que brindó el Ministerio de Salud, incluso dentro del artículo de la prensa, porque después si no me preguntan mucho en privado y yo no puedo responder. En ese mismo artículo, cuando lean el artículo, está el link que los deriva justamente al informe del Ministerio de Perfecto. Salud, así que eso lo imprimen. Y un papá que quiere empezar, ¿no?, a activar esta situación para que se forme este legajo que vos decís, con ánimos de informar a los docentes, no de atacarlos como vos bien Exactamente. decís, va con el informe y qué es lo que tiene que decir en el colegio. ¿Quiero que se abra un legajo? No. No, Cómo tienen que acciona? decir, sí, pueden decir que tienen el problema que se ha suscitado, que tienen este informe del Ministerio de Salud de la Nación, donde dicen que no es obligatorio. Entonces, que siendo que es la autoridad máxima, podemos decir, que rige la salud, si bien, vuelvo a reiterar, tanto la salud, no sé si lo dije antes, pero reitero que la salud y la educación son dos de las materias que las provincias no han delegado en el Estado Nacional. Justamente por el artículo 121 de la Constitución, las provincias retienen la educación y la salud. Esto quiere decir que ellos son los responsables, pero dado que el derecho a la salud
es un derecho constitucional y está amparado por los convenios internacionales, esta pirámide de Kelsen que siempre hablamos, donde la Constitución está arriba de todo. Entonces, en mérito de eso es que el Estado Nacional es el primer garante de la Constitución. Entonces, ellos no pueden desentenderse de la salud. Por eso es que dictan Claro, y estas... no se pueden desentender de este informe que viene del Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente, tan importante porque justamente el Estado es el que regula, el que trata, el Estado a través de las normas federales lo que hace en estos casos, salud y educación que no han sido delegadas al gobierno federal, digamos al Estado federal, entonces trata de equilibrar, trata de que el Estado tenga un nivel que todos más o menos accedan a los mismos derechos, justamente esa es la función del Ministerio de Salud de la Nación, que las vacunas, por ejemplo, lleguen a todos lados por ejemplo, ¿no? Sí. Para que todos los que se quieran Entonces, vacunar, no yo, sí, bueno, pero se vacunen. claro. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿no? De Sí, ser activos en cuanto a esta concientización, supongamos entonces que un papá va con esta inquietud, presenta este informe, se sí, inicia, digamos, el legajo sin culpar a nadie de ningún colegio, simplemente dice, señores, ustedes pidan de rever el protocolo con el que se están manejando a raíz de este informe. Esa es la claro, sugerencia que puede hacer un con, padre y que claro, difícilmente se niegue, digamos, un director porque hay una sugerencia del Ministerio de Salud que dice que no es obligatorio. exactamente. Esto es lo más importante que acabas de decir. Leslie, te quería hacer esta pregunta que vos recién dijiste. Les pedimos que nos digan en qué informes se basaron para que sea obligatorio, ¿no? El uso del barbijo. Ellos te mandaron y cuáles son los informes que utilizaron para en todo caso, dejar como semi establecido que tiene que ser obligatorio y ahora dicen que no. Pero bueno, ¿te enviaron esos informes No, científicos? mira, mandaron unos links con bibliografía extranjera, la estamos traduciendo, porque está todo en otros pedidos de informes nos dijeron que nosotros le mandamos cosas en inglés y ahora nos mandan ellos. Bueno, hay como, hay como una especie de que no nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Y lo estamos Bueno, traduciendo y pero lo es estamos fácil, con el Google analizando. Translate básicamente lo logras. ¿Y qué dicen? Y bueno, Pero te lo mandaron. me mandaron sí, no, pero ninguno de acá del foro local, nada, nada. Todo es de afuera. No, no, no. Acá, que nuestro ministerio haya hecho, al revés, dijeron que no hicieron ningún tipo de estudios, no, no, no hay. Claro, Argentina no claro, hizo estudios de la utilización de los tapabocas, lo dicen clarito. Y en parte lo dicen para deslindar su responsabilidad, ¿no? claro, Porque claro. también hay muchos casos, hay cosas que están ocurriendo. Los niños no se están adaptando al uso del barbijo, la verdad es esa. Está habiendo algunos excesos de profesores de educación física que por desconocimiento quizá les están haciendo hacer educación física con los barbijos. Que bueno, ya hemos alertado y algunos profesores ya empezaron a ver cómo buscan la forma de que se distribuyan mejor en los patios. Pero bueno, hay desconocimiento, hay miedo, hay mucho miedo, sigue habiendo mucho miedo, porque vos imaginate que Cámara salió hoy a decir que estamos a 4 semanas de la segunda ola y que va a haber 10.000 muertos por mes. O sea, la campaña del miedo sigue. Igualmente, ya de paso exhorto, por favor, a un fiscal, si no lo voy a denunciar yo, pero exhorto a un fiscal que analice en estos términos que dijo para una radio, que yo lo puse ahí en Twitter, que tienen que investigar cuál es la base científica de estos dichos del asesor presidencial Luis Cámara, porque imagínate que él está sembrando miedo con esto, Sí, sería bueno que muestre sus bases científicas, ¿no? ¿En qué se sí, basó para sí. decir esto? Que lo único que hace es que los chicos se desesperan peor, los chicos, hoy tuve un caso de una nena que la mamá me mandó, me contó que la nena, 16 años, es una criatura, tiene 16 años, que tiene miedo de que los abuelos se mueran y no se saca el barbijo todo el día, ni en la casa, tiene miedo, y ahora está haciendo terapia, porque le tiene, o sea, tiene miedo a la enfermedad. Entonces, Y esto mira, tampoco, hablando del miedo y de los niños, ¿no? Siguiendo con sí, el artículo, sí, porque el artículo existe gracias al equipo de abogados que te acompaña y a vos. sí, por Según su favor. cláusula letrada, refiriéndose a la doctora Márquez, que está con nosotros ahora, aún más grave resulta el hecho de que en el mismo documento, es decir, en el informe que envió el Ministerio de Nación, la cartera sanitaria admite que a la fecha, escuchen ustedes,
no se han desarrollado estudios en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación sobre la seguridad del uso del barbijo en menores de edad. ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Y además dice, aceptan esto cuando en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires todos los chicos están yendo con barbijo a la escuela. ¿Cómo Gravísimo. resiste esto un ministerio? Y después para aquellas personas que creen que uno está favoreciendo el contagio con esto, les voy a leer una breve parte del artículo de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de la letalidad, de la bajísima letalidad que tiene el virus, digamos, que ahora se sabe y que hace un tiempo se pronosticaba, como recién vos decías, pronostican con miedo y aterrorizan. Pero volviendo a esto de los niños, no se Perdón, realizaron pero, estudios y el sobre la miedo seguridad del barbijo en los menores y los obligan a llevar el barbijo. es terrible. Primero, con el tema del miedo, todos tenemos que saber que el miedo te baja las defensas. El miedo nos hace más vulnerables, no solamente psicológicamente, por supuesto, pero también físicamente. Te genera una baja en las defensas, dicho por médicos, que toda la vida Claro, fue sí. así. Bien, esto primero decirlo, así que miedo no, a mí yo todo el día me la paso con gente allegada, ay, me estoy yendo porque tengo fiebre y tengo miedo. Calma, calma. Miedo no, miedo tiene que ser lo último. El miedo no te lleva a ningún lado, pero lo digo y lo sigo diciendo, Vero, porque realmente están haciendo una manipulación a través del miedo muy Bueno, pero fea. nosotros con esta información respondemos a eso para que la gente pierda el miedo con Claro, entendimiento. Bueno, y exacto. entonces me ibas a decir que Bueno, obligan a los niños, pero sin un informe previo, sin haber sí, analizado la situación. claro, el Ministerio de Salud de la Nación informa que no hicieron estudios en menores, lo cual, me, por supuesto, nos quedamos sin palabras. No, no hay palabras para describir esto. La gravedad de esto, no hay palabras. Pero ¿qué pasa? Tengo que esperar los informes de las provincias. Espero que en las provincias, en la ciudad, sí hayan hecho informes en menores. Quiero creer que no mandaron a los chicos a ponerse el barbijo sin haber analizado sus requerimientos de oxígeno y si el barbijo los limita, perdón, pero esto es grave, esto es grave. Entonces, ya le Y estoy siguiendo avisando a la reta que por favor espero ver el informe, de los niños. y siguiendo con el artículo, porque no tiene desperdicio, No tienen esta perdón. situación, es decir, la de los niños y la obligatoriedad del barbijo, contradice los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, organismo que nosotras sabemos que es altamente corrupto, consideramos que es corrupto por información que manejamos, pero que de todas formas es un organismo que puede ser corrupto, pero no son ningunos tontos. Entonces, siempre van a poner en su página oficial artículos o boletines que terminan afirmando lo que muchos de nosotros les venimos diciendo hace tiempo, pero que no los hacen públicos masivamente. Es decir, cualquiera que tenga ganas de investigar puede verlos y los va a encontrar, pero no van a ser difundidos ampliamente por los medios de comunicación, excepto por eventualidades como estas que estamos haciendo nosotras. Ahora, dice el artículo, esta situación, la del barbijo y los niños, contradice los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que en el documento anexo, que se llama Advertencia sobre el uso de las mascarillas para niños en la comunidad en el contexto del COVID-19, Sí. recomendación sobre, perdón, lo traduje yo y ya estaba después entre Ah, paréntesis, con fecha 21 de agosto del 2020, es decir, antes de que inicien las clases, cualquier gobierno podría haber leído el artículo oficial de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre la recomendación o no de las mascarillas para los niños, porque estaba publicada fecha 21 de agosto del 2020. ¿Y qué establece? Establece lo siguiente, si las autoridades deciden recomendar el uso de mascarillas en niños, se debe recolectar información clave de manera regular para acompañar y monitorear dicha intervención. Es decir, exacto. lo que nosotras en un vivo de media hora terminamos eh, digamos, eh, descartando, porque es sentido lógico y común, ya Lógico. estaba escrito en el boletín oficial de la Organización Mundial de la Salud y acá no se ha hecho.
No, Acá y en cuántas partes del mundo, ¿no? en muchas partes del mundo. Lamentablemente no conozco casos en donde no se... O sea, en realidad nadie tuvo en cuenta estos lineamientos de la OMS. Nadie, nadie. Y lo cual, como vos dijiste, será muy corrupto, pero me suena muy extraño que la OMS haya dicho que no se recomienda el uso de barbijos. Y otra cosa que me llamó la atención, que acá el Ministerio de Salud claramente pone las excepciones al uso del barbijo, que son Ajá, justamente las personas discapacitadas que no pueden manipular los barbijos, y también las personas que tienen epilepsia, que tampoco tienen que usar el barbijo. Sin embargo, ¿vos lo escuchaste alguna vez en la televisión esto? A los medios decir, si sos epiléptico, no uses barbijo. Si sos discapacitado y no puedes manipular, no lo uses. ¿Escuchaste alguna vez una no, campaña la verdad, clarita no. para que estas personas que son personas de las más vulnerables de nuestra sociedad, estamos hablando de personas enfermas, ¿eh? Que en el desconocimiento quizás andaban con el barbijo, pudiendo provocarles terribles daños, Sí, ¿eh? claro, sí, sí. O personas con problemas mentales, ¿no? Más Con allá problemas de... mentales, claro, claro. Yo Asimismo, he visto la guía niños de de un la año con el barbijo, ¿vero? En OMS, los carritos. He visto bebés de un año y medio con el barbijo y la miré a la madre y le digo, ¿te parece barbijo? Ay, porque le encanta, me dijo la mamá. Yo no, tampoco uno puede andar, pero justo estaba en la cola del supermercado, ¿viste? Esa situación que la tenés enfrente durante 25 claro, minutos sí, sí, y no me pude contener, ¿viste? No me pude contener, pero ¿te sí, sí, parece que sí. barbijo un bebé de un año y medio? Me, Bueno, y dice el artículo, porque terrible. mira, está tan bien escrito. Asimismo, la guía de la OMS indica que el monitoreo y evaluación deben establecerse desde el principio Sí, y deben incluir indicadores que midan el impacto de la salud del niño, incluida la salud mental, reducción de la exacto. transmisión del SARS-CoV-2, motivadores y barreras para el uso de las mascarillas y efectos secundarios en el desarrollo del niño, el aprendizaje, la asistencia a la escuela, la capacidad para expresarse o acceder a la escuela, el impacto en los niños con retrasos en el desarrollo, problemas de salud, discapacidades u otras vulnerabilidades. Todo esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que repite, es un organismo que tiene intereses geopolíticos muy importantes, pero que cuando tiene que dejar por escrito lo que corresponde, se cuida muy bien de hacerlo. Por eso Totalmente. uno a veces quedamos sin vista cuando buscamos y buscamos y finalmente se encuentra. Pero esto es fantástico. Es fantástico. Es fantástico y nosotros por eso en este pedido de informes alegamos todo esto de la OMS, para ver por qué, pensando que ellos nos iban a decir que era obligatorio. En realidad nos dijeron que no. Así que bueno, Claro, justo entonces el Ministerio de Salud de la Nación dice, no, justamente, evaluamos toda esta documentación y por eso, bueno, es una recomendación increíble. Así que bueno, el problema bueno, ahora pasó a la cancha de las provincias, de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires, y espero que, bueno, tener unos informes hermosos de los barbijos, de esta obligatoriedad fundada científicamente, de una manera seria, ¿no? Así como saben tanto del N95, quiero que me digan la eficacia del barbijo mío que tiene tachas de plástico. Y sí, en, porque si te obligan a usar algo, ¿viste? sí, que tengan la justificación de por qué, el Por argumento, ¿no? supuesto, por supuesto. Hay una parte, digamos, de la nota que habla sobre Sí, las evasivas. sí, Dice, asimismo, en muchos casos, ante las preguntas planteadas en el pedido de informe presentado por los abogados y ciudadanos, el Ministerio responde con evasivas. Por sí, ejemplo, dice, cuando se le solicita que indique por qué motivo en el año 2009/10 tanto las autoridades de la ANMAT como la OMS desaconsejaban el uso masivo de barbijos y hoy mantienen una postura radicalmente opuesta, la cartera sanitaria nacional se limita a afirmar: no corresponde a las competencias de este nivel expresarse sobre lo consultado. exactamente. Bueno, esta respuesta se repite en varias preguntas. Es más, sobre el final, ellos dicen que algunas preguntas las van a remitir a la ANMAT para que las contesten.
También estamos esperando la respuesta de la ANMAT, que me parece que no van a llegar nunca, porque ya se venció el plazo y estamos en condiciones de iniciar una acción de amparo, ¿no? Pero Ah, vemos que hay preguntas un poco incómodas, por ejemplo, ¿qué ocurre con los barbijos y elementos cuando se humedecen? No corresponde a las competencias expedirse sobre lo consultado, se sugiere la consulta a la ANMAT, ¿no? Pero el Ministerio de Salud no te puede decir qué pasa con un barbijo. claro, ¿Cómo van a claro. tomar decisiones entonces? ¿Cómo realmente están manejando la salud pública si no me pueden decir qué pasa cuando un barbijo se humedece? Y otra Algo que cosa, lo ¿no? La sabe ANMAT, mi hijo de y 15 además, años, lo sabe, ¿no? la ANMAT, como organismo independiente, por lo visto, porque ya que el Ministerio de Salud le pasa la pelota a la ANMAT y viceversa, cuando ve esta situación, supongo que tiene conocimiento de cómo funciona un barbijo y cuándo es necesario y cuándo no. Recuerden que estamos siempre hablando de personas sanas. Esto no lo aclaré al principio, pero se cae de maduro, ¿no? Estamos Y no hablando de personas médicos, y no que no, médicos, no médicos, no exactamente, personal no sanitario. barbijos quirúrgicos, sí, exactamente. Eh, la ANMAT debería, en todo caso, viendo lo que sucede públicamente, pronunciarse, ¿no? En algún sentido, si es que no corresponde, porque la ANMAT no le pide permiso al Ministerio de la Nación de la Salud, me parece, cada vez que hay un medicamento que tiene que ser sacado, digamos, de comercialización, por ejemplo, porque presenta algunas dudas. Entonces, de la Exacto, misma forma, debería también pronunciarse. exacto. Y de paso, también, donde hay una pregunta que le hemos hecho con respecto a el informe de las consecuencias, ¿cierto?, que trae aparejada el uso, y contesta que no tiene evidencia científica que demuestre consecuencias, ni físicas ni psicológicas del uso de la mascarilla, o que adicionalmente, ante una consecuencia, las mismas son superiores, perdón, no son superiores al riesgo de padecer COVID. O sea, ellos no tienen evidencia científica, ¿no?, de las consecuencias que puede producir la mascarilla. Pero sí dicen que, a pesar de que no tenemos evidencia, sí sabemos que es peor no usarla. Una respuesta rara, porque sobre la base de ninguna evidencia te dicen, mira, no, no tenemos evidencia, pero es peor que no la uses. Una Sí, cosa, sí. mi respuesta es, no, no tengo palabras. No, no, es tan Es que anticientífico. Mm, bueno, cosa de y loco. porque ya nos estamos quedando casi sin Ah, tiempo, son sí, y sí, 20 y sí. 47, habla de los Dale, barbijos caseros también. La verdad que sí, yo escribe artículos muy buenos esta periodista, Agustina sí. Sucri, reitero el nombre, porque todos aparecen en la prensa, son siempre ella va a las personas Al que tienen núcleo de la interés. cuestión. Sí. Sí, Se parece a exactamente, en alguien este que yo caso conozco. se parece, sí, como debe ser. Bueno, Las dos habla de juntas los serían barbijos. una bomba, te digo. Sí, yo tenía ganas de conocerla, vamos a ver ¿Cómo si lo no? logro. Los Mm, barbijos caseros. Si bien buena parte de la población ha adoptado el uso del tapabocas, de los caseros confeccionados en tela, el Ministerio de Salud también reconoce en su respuesta que mientras según las recomendaciones nacionales sobre la utilización del equipo de protección personal, los famosos EPP, los que usan los médicos, que tiene que ver con todo el equipo de protección, el uso del barbijo con filtro de partículas N95, lo que recién decías, debe ser individual, es decir, no se comparten y pueden ser sí, utilizados hasta 15 días en jornadas de trabajo, pero estamos hablando de los equipos los quirúrgicos, ¿no? N95, Profesionales, claro, claro. exactamente, que se pueden utilizar, ser reutilizados hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas de menores de 7, bueno. Y para el barbijo común o quirúrgico se recomienda su utilización una sola vez y el posterior descarte. A la fecha, y en negrita, no hay recomendación sobre la duración del tapa nariz-boca de elaboración casero, pero sí sobre su correcta forma de higiene y guardado. Es decir, sobre los barbijos que usamos todos, nosotros, no se sabe nada. Ni Nada. cuántas horas se puede usar, de qué material conviene hacerlos, cuándo hay que lavarlos, cómo, nada. Y tampoco hay información en ningún Es medio de más, comunicación que advierta sobre esto. sabés que este informe en alguna medida me es revelador de algunas palabras y algunas expresiones que yo no entendía de algunos médicos, que hace 1 o 2 meses dijeron,
ya tiene que salir la población a usar los barbijos quirúrgicos. Yo decía, ¿por qué dicen eso? Claro, porque ellos saben, no lo voy a nombrar al doctor, porque no me gusta nombrar al doctor Camburián, pero él lo dijo. Salió a decir que por qué no le decían a la población que salieran a usar los barbijos. Claro, el doctor Camburián seguramente sabe perfectamente que la eficacia de los tapabocas no está probada, que no se sabe bien cómo se higienizan, cuánto tiempo tiene que estar usado. En cambio, sí sabemos, por ejemplo, el quirúrgico. El quirúrgico sabemos que se usan una vez y se descartan, que son esos celestitos que uno conoce. Y los N95, bueno, ahí ya también está estudiado porque es un producto que está hecho científicamente, pero el trapo que nos ponemos nosotros con dibujitos de no sé qué, con bananitas, nadie No. sabe lo que tienen los chicos en la boca, la verdad, no lo saben. Y entonces, para no olvidar, para darte un tiempo a vos a una reflexión final, porque nos quedan 10 Sí, minutos, sí. eh, me gustaría contarles que lo que había visto también en el artículo publicado en el Boletín Oficial de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la letalidad del COVID-19. Ah, El sí, sí. artículo fue publicado, ya les digo porque lo tengo aquí, el artículo fue publicado, mira vos, con revisión y todo, pero la primera vez fue recibido el 13 de mayo del 2020. 13 de mayo, revisión revisada al 13 de septiembre del 2020, aceptado el 15 de septiembre del 2020 y publicado en línea el 14 de octubre del 2020. Estoy leyendo la página de la Organización Mundial de la Salud. Sí, Este informe fue presentado por el profesor John Ioannidis. Es un hombre que se dedica a la meta investigación en Stanford, y la meta investigación es justamente la investigación de cómo se investiga. ¿Me explico? Es decir, este hombre agarra investigaciones que ya están terminadas y se fija cómo fue el proceso de investigación y si son buenas o no. Básicamente esa es la meta qué bueno, investigación. Además que es una persona que es indiscutida a nivel científico, tiene un currículum impresionante, y este hombre, yo los invito a buscar el artículo, después todos me piden que ponga el link y a veces no lo pongo, pido disculpas, pero estamos hasta la cabeza con la doctora. Pero les voy a decir, sí, básicamente, el boletín oficial incluye en estas conclusiones el profesor Ioannidis el análisis de 61 estudios, y habla sobre la tasa de letalidad por infección que oscila entre el 0,00% y el 1,63%. Ahora, presten ustedes, estamos hablando de la letalidad, es decir, las personas que se infectan, ¿cuántas mueren? Esa es la letalidad. La mortalidad claro. es a nivel mundial y de los que por ahí no se infectan, ¿sí? La letalidad siempre es Sí. sobre los que se infectan. Ah, muy Ahora, bien. el informe también concluye, en 51 lugares, la media de tasa de letalidad por COVID fue del 0,27%. Es decir, en 51 lugares, no en uno, en 51 lugares, la media de letalidad es del 0,27%. En personas menores de 70 años, la tasa de letalidad va entre el 0% y el 0,31%, menores de 70 años. Es decir, que estamos hablando de una letalidad relativamente baja y que se puede comparar con la letalidad de una gripe estacionaria. Se puede comparar, puede ser un poquitito más por encima, un poquitito más por abajo. Pero además, quiero añadir esta otra circunstancia. Hace todos los estudios, recuerden ustedes, con números de personas que murieron sin una autopsia de por medio, porque También. no sabemos si todas esas personas que murieron fueron, digamos, tienen la certificación de que se murió efectivamente por COVID o si fue por protocolo. Así que quería brindar esta información porque si no después se creen, porque yo leo las redes sociales, no respondo porque la verdad es que uno no puede debatir a través de las redes sociales y nos estamos quedando casi sin tiempo, pero es importante dar esta información, ¿no? Que por Sí, esto, estimo yo,
también viene de la mano con el uso del barbijo. Es decir, Sí, si cuando uno está con gripe no te piden tener el barbijo, entonces podría ser por esto la recomendación también de la mismísima Organización Mundial de la Salud. Y ahora sí, te sí. quedan 3 minutos, Bueno, Eli, simplemente, si querés decir algo que no te pregunté y después contarle a las personas que nos están viendo que haces el lanzamiento de un libro tuyo, si lo querés hacer también que hagas muchas gracias, Vero. lo Sí, podés decir. Tenemos muchas muy gracias. poquitito tiempo, pero no quería dejar de que, Sí. porque yo te agradezco todo el Eh, trabajo, si esto por ahí te gracias ayuda a a lo que vos. haces. Gracias a vos. Sabés que yo no mezclo mis causas. Yo tengo dos causas en mi vida, más tres. La primera es mi familia, mi primera causa. Mm. La segunda causa es la causa del aborto. Yo estoy en contra del aborto y escribí un libro que se llama El nuevo genocidio, que lo estamos presentando el 10 de abril, ¿sí? Estamos, lamentablemente, con los cupos, como corresponde a los protocolos, y los informes los pueden pedir a elnuevogenocidio@gmail.com. Y ahí les Y en la decimos todo. presentación me imagino que ya debes estar con el cupo lleno para que vaya gente, Sí, me pero queda muy poquito. pero podés hacer un vivo de la presentación y por ahí la gente puede Vamos a seguirte hacer en un tu vivo, Instagram. sí, vamos a hacer en Claro, vivo. Primero estamos tratando de terminar con los cupos para que quede todo completito y ahí ya sacamos los vivos. Vamos a bueno, emitir a entonces través de las redes sociales, todos se van a enterar seguramente. bueno, Muchas bueno, gracias. entonces que la gente te siga y bueno, suerte con eso y Claro, te felicito. Y te gracias. felicito por todo lo que haces. Sos Muchas una gracias. gran abogada, a vos y a todo tu equipo, a todo tu equipo. Algún día vamos a hablar con ¿Cómo? alguno de tus compañeros, pero Espero que quieran alguna vez que se pongan un poco más bueno, cara dura. Igual somos todos bueno, abogados, somos todos laburantes, pero acá no hay nadie. ¿Entendés? Nadie de ni un estudio no. jurídico mega, ni nada. Pasa que Nos somos vamos del vivo y nos vamos a 45, cocinar, sacamos a pasear a los perritos. somos, Es- vamos al supermercado, todo. Pero ¿qué pasa? 40, 50 cabezas piensan mucho mejor que una sola. Entonces, esa es la así productividad es, que tenemos, ¿no? así Así que es. bueno, después el Bueno, mensaje es Eli, que no peleen, que no se peleen está con bien. los maestros de sus hijos, porque ellos tampoco la están pasando bien. No se peleen Sí. con nadie, vayan con la verdad, vayan con el informe en la mano, eduquen, 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 y la micromilitancia es muy importante. Y un beso a todos, Vero, Bueno, que sos divina, te felicito por todo gracias, lo que Eli. haces, lo jugada que Gracias. sos, te seguimos en Canal 26, te seguimos en las redes, te vamos a seguir a muerte, Vero. Y dentro de poco arranco con el programa diario a través de YouTube. Después les voy a contar, ¿eh? Excelente, Ahora no, excelente. que todavía lo estoy cocinando. Bueno, por eso el Bueno, fondo. Bueno, un beso grande. gracias, Gracias, Eli. Muchas un gracias a saludo a todos todos. ustedes por participar. Sí, voy a grabar este vivo y ahora lo dejo en las redes para que lo puedan volver a escuchar mientras Y una hacen algunas cosita, tareas. los esperamos en el grupo de Telegram de Amparazo Ah, bueno, ¿qué Nacional, es? Amparazo Nacional. Amparazo Nacional COVID, sí, Amparazo Nacional. Amparazo Nacional COVID en Telegram. Exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias a gracias, todos, ¿eh? Muchas un gracias, abrazo. gente. Hasta luego. Chao, chao.